Di una serie de mensajes sobre los predicadores de sendas antiguas, ¿qué era eso? Y hablábamos sobre Isaías, otra vez predicamos sobre la vida de Jeremías, de él fueron 2 mensajes. Hablamos sobre el profeta Elías, sobre Zacarías, sobre Juan el Bautista, una serie de prédicas hubo, de donde nosotros tenemos nuestras raíces de ser predicadores de sendas antiguas. Y hoy vamos para el conocimiento de algunos de ustedes, quiero presentarles a un predicador de sendas antiguas, qué es lo que tiene que predicar esa persona. Y hoy nos vamos a ocupar del profeta Isaías, Así que si puede ir a buscar ahí en su libro, en el capítulo 1, Isaías, el capítulo 1, y comenzamos a leer desde el versículo 2. Isaías entonces, hermanos, el capítulo 1 y el versículo 2, así nos dice la palabra: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. En mis muchísimos años de viaje, la gente nos preguntaba siempre en las conferencias: ¿de dónde salieron ustedes? Algunos nos decían: hace décadas que no escuchamos predicar de este modo. Otros decían: ¿qué clase de predicadores son ustedes que no se parecen a los modernos? Luego, en los tiempos de radio, la gente nos llamaba y nos preguntaban: ese estilo de predicación nos gusta, porque es un estilo que está basado, fundamentado en la Biblia. No es como los predicadores modernos que hablan 1 hora o más tiempo y nunca se les ve con una Biblia en sus manos, nunca están hablando sobre la palabra de Dios. Y ahora, más cerca en el tiempo, a través de las redes, la gente nos pregunta todavía hasta estos días: ¿de dónde salieron ustedes? Y a través de la historia, los bautistas nunca quisieron ser gente muy pública, pero son miles y miles y miles los predicadores de sendas antiguas. Son gente que no buscan la fama, no buscan la popularidad. Sus rostros no aparecen en las revistas religiosas, pero son predicadores fieles de sendas antiguas, como este hombre Isaías. Él era un profeta de Dios. El ser un profeta, ese es un oficio. La palabra profeta tiene que ver con la raíz de ser un predicador, un hombre que es levantado por Dios para hacer bendición. El profeta es un predicador que es un canal que Dios usa para traer su palabra al corazón de los hombres. El profeta Isaías era un predicador que sabía tener comunión con el cielo, pero también sabía ocuparse de la gente de la tierra. Le preocupaba las necesidades, el dolor, y les preocupaba el pecado de su pueblo. Por eso él levantaba su voz en cuello y advertía a su pueblo que debía volver a Dios, porque se habían alejado de las bendiciones y se habían abrazado a las desgracias. Exactamente lo que nos puede ocurrir a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Isaías era un predicador de sendas antiguas. Era un hombre que tenía una vida espiritual abundante.
Pues de eso tiene que tener un hombre vida espiritual abundante para tener autoridad, para pararse ante su pueblo, su gente y hablarles el mensaje de Dios. Eso no lo puede hacer un mundano, no lo puede hacer el carnal. El predicador tiene que tener vida espiritual abundante porque eso es lo que le da autoridad para hablar de la palabra de Dios con su gente. Es un predicador que tiene su lengua consagrada. El predicador de sendas antiguas tiene fuego en el corazón. El predicador de sendas antiguas tiene pies ligeros para ir en la búsqueda de las almas, para ir detrás de las almas necesitadas y perdidas. Pues eso es un predicador de sendas antiguas. Quiero repetir esta última parte. El predicador de sendas antiguas es un hombre que tiene su lengua consagrada a Dios, tiene fuego en su corazón, tiene pies ligeros para ir detrás de las almas necesitadas. Él anda siempre en esa búsqueda. Y ahora aquí vemos un predicador con un corazón dolorido. Está hablando él aquí en este versículo 2 acerca de los cielos: y escucha tierra, porque habla Jehová. Él tenía un mensaje para su pueblo. Su pueblo se había vuelto necio. Su pueblo estaba empecinado en permanecer en el pecado. Y entonces él utiliza aquí, como usted puede ver en el versículo 3, él dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay que reemplazar nada más la palabra Israel por iglesia, porque el problema es el mismo y la situación es la misma. ¿Qué es lo que está diciendo este predicador? Que hay un pueblo ingrato, que no es agradecido con Dios. Él está diciendo aquí que hay un pueblo rebelde, que no reconoce a Dios, que no le da lugar a Dios en su vida. Es exactamente lo que pasa hoy. Es que la historia vuelve a repetirse. Y él dice: el buey y el asno, que son consideradas como bestias torpes, como bestias que no son inteligentes. Él dice: el asno, dice, el asno va hacia el pesebre, porque ahí sabe que va a encontrar alimento. El hombre sabe que Dios es la bendición, pero no lo busca. Y él está diciendo en su prédica: el asno es más inteligente que nosotros. El asno sabe dónde alimentarse, dónde fortalecerse. El asno sabe cómo permanecer conectado a la vida porque se alimenta del pesebre. Pero los hombres no tienen esa inteligencia porque no buscan a Dios. Pero el mensaje va a ir levantando en temperatura. Porque el predicador de sendas antiguas tiene que ir hasta el hueso con su prédica. Y ahora eso lo demuestra en el versículo 6. Obsérvelo, por favor. Isaías, el capítulo 1 y el versículo 6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Él está diciendo: esta es la situación de mi pueblo. Dice: desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa sana. Dice: todo eso es una herida, todo eso es un hinchazón, podrida. No anda él buscando términos refinados, porque así debe ser el predicador de sendas antiguas. Debe decir las cosas como son. Hay una palabra moderna que se llama eufemismo. Eufemismo es una manera suave de decir algo que se debe expresar de modo fuerte, contundente. Y él habla del pueblo, él ve la radiografía de su pueblo y llega a esta conclusión: mi pueblo está todo podrido. Desde la planta de los pies hasta la cabeza, todo eso es hinchazón. Es la evidencia de que hay una infección, una contaminación interna en el pueblo. Y él dice: así esta es la situación, lo miro tan herido, tan lastimado, como si mi pueblo hubiese sido apaleado, como si hubiese sido castigado con un látigo, y ahí están desangrándose. Pues esa es la actividad del pecado en nuestra vida. Cuando nosotros le damos lugar al pecado, cuando nosotros tenemos tolerancia a la presencia del pecado en nuestra vida, así va a aparecer nuestra radiografía: hinchazón y podrida llaga. El pecado todo lo contamina, el pecado todo lo vuelve putrefacto. Por eso la vereda de enfrente separan a aquellos que están en la santidad
Isaías era un predicador de sendas antiguas. Voy a tratar en esta mañana de sacar de su mensaje 6 ingredientes que debe tener la predicación de un predicador de sendas antiguas. Así que el primer ingrediente es que él se paró y predicó en contra del alcohol. ¿A cuántos predicadores de nuestro tiempo hablan en contra del alcohol? Si muchos de ellos a escondidas, y algunos no tan a escondidas, se dan sus buenos tragos, Pero este hombre se paró y predicó contra el alcohol. Veamos un par de textos acerca de eso. Aquí en Isaías, el capítulo 5, versículo 11. Isaías, el capítulo 5 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Él está hablando aquí de gente de su pueblo, gente que se olvidó de Dios, que abandonó el camino de Dios. Y él dice que para ellos hay un dolor, un lamento. Empieza con la expresión ay. Se tomaron sus buenos tragos todo el sábado, amanecieron y se levantaron el domingo para seguir dándole al trago. Dice, y eso se va hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Aquí todos nosotros conocemos en la vida de los talleres, hay algunos empleados que se van el viernes y hasta el martes no aparecen. Eso hace años que lo sabemos. Y cuesta eso, porque la gente se va de baile, de fiesta, se olvida de todo, porque el alcohol los aturde. Y entonces él está hablando aquí, hermanos, esa gente que vive su resaca y después y otra vez, como alivio, vuelve a tomar. El alcohol en los días que estamos viviendo se ha vuelto como una religión. Esa religión tiene sus adeptos. Y todos los viernes, sábados y domingos principalmente, tenemos una enorme cantidad de la población de este mundo que le rinde culto a su Dios, que es el alcohol, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus colores y de sus sabores. De todos modos, cualquier clase de alcohol es un orín del diablo. Cada persona que toma alcohol está bebiendo orín del diablo. Algunos de ustedes ya saben, estoy estos días escribiendo un libro. Lo vamos a tener al fin de este mes. Se llama El desfile del licor maldito. Y ahí estoy hablando en el desfile del licor maldito todo esto. Una de las cosas que más me asombra es el alcohol dentro de las mujeres. He estado estudiando todo lo que dicen los médicos acerca del daño que produce el alcohol en las mujeres y cómo eso repercute de una manera dañina mucho más rápida que en los hombres. Pero lo que yo me asombra es que a través de las redes donde yo publico los mensajes y hago esas cosas, hay muchas mujeres que publican sus videos y sus memes, y todo eso es alcohol. Una mujer tambaleante en la calle cargando otras así y otras escribiendo, así vamos a ser nosotros, amiga. Por eso uno de los temas que voy a tratar en ese libro se llama Mujeres, el puente de la gracia a la desgracia. Porque lo toman todo como en broma. Y entonces dicen este fin de semana de copas y se hablan las mujeres haciéndose broma y todo es copas y copas y copas. Todos sus planes, sus proyectos, aún en el mundo del deporte donde yo me muevo, las mujeres deportistas en su gran mayoría le dan al trago. Las he visto después de los partidos colgarse de esas latas y no respiran hasta que no terminan. No sé si eso es medio litro o cuánto es, pero le dan. Es vergonzoso y a veces vemos a los hijos mirándolo ahí, pequeñitos, mirando a la mamá cómo está bebiendo y ella está en su culto, ella está formando parte de esta religión del alcohol y está allí postrada ante el alcohol. Todos los fines de semana le rinden culto. No les voy a llevar porque solamente les voy a mencionar a Habacuc. Habacuc en el capítulo 2 y el versículo 15, este profeta habla acerca del alcohol como la hiel y dice que hay un lamento, hay para aquellos que le dan hiel a otros para embriagarlo.
Ese es un pecado bien grave de la gente que le da alcohol a otros para embriagarlos. Sobre ellos hay una maldición, dice la palabra de Dios. Aquellos que creen que es gracioso darle alcohol a otro, iniciarlo en el alcohol a otro, eso es una maldición que va a venir de Dios sobre las vidas que hacen eso. Y ahí está Isaías, el predicador de sendas antiguas, trayendo un tema que puede sonar como antipático, pero él es un varón de Dios y él no va a escaparle al asunto, y él va a hablar del tema y del drama del alcohol. Y nosotros tenemos que decir con claridad, ningún cristiano debería tomar alcohol. No hay forma de agradar a Dios tomando alcohol. Ahora mire, él habla aquí también en el capítulo 28 sobre este tema. Observe, no voy a hablar todos los pasajes que él cita sobre el alcohol, pero ya con este otro es suficiente. Isaías, el capítulo 28 y el versículo 7. Observe cómo dice ahí la palabra. Isaías, el capítulo 28, el versículo 7. Dice la palabra de Dios de este modo: pero también estos cerraron con el vino y con sidra, escuche la palabra que usa, se entontecieron, y el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Qué está diciendo el predicador de sendas antiguas? Entre nosotros hasta los líderes religiosos se han corrompido. El profeta, que tiene que ser un predicador lleno del Espíritu y hablar de las purezas de Dios, ahora se entonteció, le empezó a dar al trago, sale de la reunión y se va a tomar. Algunos antes de la prédica toman para agarrar coraje para hablarle a su gente. Hermanos, el sacerdote, que tenía que ser un líder espiritual también, y usted ve ahí, habla de sidra y habla de vino y cómo erraron en el camino. Pues esto es donde el diablo le empuja a los líderes a errar en el camino. Imagínese que si el profeta, el sacerdote, si el predicador, si el pastor, si el misionero toman, lo que serán los hermanos. Este era bien grave, pero el alcohol, hermanos, ha dejado más muertos que las 2 últimas guerras mundiales. El alcohol, según aquellos que estudian las estadísticas, ha dejado más muertos que todas las guerras modernas. El alcohol se ha vuelto un exterminador. El alcohol no perdona. El alcohol pasa a cobrar con el tiempo. Y esto es tremendo, pero eso usted no escucha en los púlpitos. Ese mensaje usted no lo escucha, porque los predicadores son cómplices de los tomadores de su congregación. Pero el predicador de sendas antiguas tiene que pararse en el púlpito y hablar como habló Isaías a su pueblo y a su gente. Él no le habló con un espíritu crítico, él les habló para que ellos corrijan, para que cambien su rumbo y dejen a su Dios el alcohol y se vuelvan a Dios, porque dice que las mesas se habían vuelto inmundas, llenas de vómitos, y así convivían en esa inmundicia cuando podrían disfrutar de la pureza de las bendiciones de Dios. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Escuche ese mensaje, porque usted no va a escuchar muchos predicadores de sendas antiguas en su vida. No solamente él habló en contra del alcohol, el otro ingrediente que encontramos en su prédica, Isaías habló en contra de la canción de rameras. ¿Qué será esa expresión tan fuerte? Es la que él usa. Observe de qué se trata. Busque ahí en Isaías el capítulo 23. Estamos ahí bien cerquita. Isaías el capítulo 23, versículo 15. Isaías 23, versículo 15. Dice la palabra: acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años. Como días de un rey, y después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Así que lo primero que se van a enterar la mayoría de ustedes, que existe un estilo musical que se llama canción de ramera.
Algo que han traído las iglesias modernas desde el mundo es lo que se llama el reggaetón. Y el movimiento que ellos hacen le llama perreo. No se escandalice por eso, porque ya varias iglesias con complicidad de pastores han metido eso. Y le enseñan aún a los niños de la escuela dominical esos movimientos sensuales y sexuales. Y así están. Entonces ya Isaías nos anticipó siglo anterior que existía algo que se llamaba canción de ramera. Quiere decir eso que es una música que entretiene, es una música que distrae, es una música que te impide pensar, que te impide discernir. Tú te dejas llevar por el ritmo, por esa melodía. Y te empiezas a mover y empiezas a cabecear y empiezas a zapatear y empiezas a mover el esqueleto y te entregas a ese estilo de música que el predicador de sendas antiguas le llamaba canción de ramera. Ahora, esta música que usaban las rameras era una música para seducir, era una música para atraer, para conseguir una víctima, para pecar. Y de eso se trata la música. Esa música anda buscando víctimas para inclinarlos al pecado, para que se postran al pecado. Y necesitamos un predicador de sendas antiguas que nos advierta sobre eso, que nos hable sobre eso, que nos diga: hermano, no se entregue a ese estilo de música, eso está mal, eso es incorrecto. Pero los predicadores quieren ser complacientes con su gente. Y hasta a veces les divierte esa clase de música que la Biblia le llama canción de rameras. Una vuelta de página aquí en Isaías capítulo 24. Capítulo 24, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran con la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga, y los que la bebieron, habrá amarguras para ellos, por supuesto. Así que la semana que pasó íbamos en el auto con el hermano Omar y su familia. Y le comento a la hermana, le digo: mire, cuando yo viaje para dar conferencias durante un mes, cuando regrese me parece que voy a encontrar en la iglesia todos estos danzarines y panderos. Y la hermana me dijo: yo hace tiempo ya que me di cuenta de que eso no es de Dios. Pero todos deberían darse cuenta, porque hoy tenemos pastores danzarines, andan bailando ahí en sus cultos. Yo le envié a varios hermanos esta semana un video donde estaba ahí uno haciéndole 7 vueltas, y la gente ahí le hacía bailar y él les gritaba: dele vuelta, y todos ahí bailando. Y era de la colectividad ese video, ¿no? Era de la colectividad, había mujeres de pollera. Tremendo, hermano. Y después el mismo que dirigía, no sé si los hermanos notaron, le decía al que tocaba los instrumentos que acelerara. O sea, era un manipulador el hombre, un muchacho joven. Y aquello era un escándalo, hermano. Y estos predicadores danzarines y estas iglesias danzarines, la Biblia dice y lo asegura, hermano, que eso terminaría con un sabor amargo. Dice: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Gimieron. Vendrá tiempo de dolor, de sufrimiento. Y unos dicen: pero no estaban bendecidos en esas iglesias que danzaban y andaban con panderos y con banderas y hacían sus desfiles bailables y todo eso. Hay dolor en el canto de ramera. En la historia, hermanas, esto se llamaba canto de sirena. Muchos de ustedes ya han oído acerca de algo que se llamaba la mitología de los griegos. En la mitología de los griegos, de ahí viene esa expresión del canto de sirena. Cuando algo es novedoso en nuestros días, en nuestro tiempo, alguien le dice: no se deje seducir por cantos de sirena. Una persona que se la presentan como importante, como alguien ahí impactante, alguien le dice al oído: no se deje impresionar por cantos de sirena. ¿Qué era eso? Los marineros en el mar
Dice que se le aparecían allí cuerpos de mujeres con cola de pescado, de pez. Y aquella mezcla de pez y mujer era una sirena. Y ellas producían un sonido que era atractivo, seductor. Y los marineros, al escuchar esa música de sirena, ese canto de sirena que venía del mar, ellos se desesperaban, se dejaban dominar por ese sonido y se arrojaban al agua y así morían. En esa mitología griega se nos habla acerca de Ulises. Ulises era el que entendió ese peligro y él se hizo poner en sus oídos algodón y cera. Y cuando se oía en el mar los cantos de sirena, él hacía que todos se ataran, los marineros en el mástil del barco, para no arrojarse al agua y morir. Pues esa es la figura de lo que ha sucedido en nuestras iglesias. El diablo entró con sus cantos de sirena, el diablo entró con esa música moderna, esa música que atrae, que seduce corazones, y detrás de esa música vino el error de doctrina, y hoy las iglesias andan por cualquier rumbo menos por el camino de Dios. Y nosotros debemos estar atentos a esto, porque los que conocemos como los cantantes más famosos y más populares dentro del cristianismo son todos apóstatas, todos tienen esa música de ramera, todos tienen esos cantos de sirena que están llevando al pueblo de Dios a la perdición. Solamente un detalle, porque ya he hablado de eso en otro tiempo. Usted revise cualquiera de esas alabanzas y si no aparece allí el nombre de Jesucristo o no aparece el nombre del Señor Jesucristo, eso no es de Dios. La Biblia dice en Hebreos 13:15, habla de la alabanza, frutos de labios que expresen su nombre. Y en esos cánticos nunca aparece el nombre del Señor Jesucristo, nunca aparece el nombre del Señor Jesús, nunca aparece el nombre de Jehová, porque todos esos cantantes modernos que usted conoce como Romero, como Marcos Witt, Alex Campo y toda esa seguidilla de sinvergüenzas, porque todos esos son los que tienen canto de ramera. Un predicador de sendas antiguas tiene que pararse y hablar la verdad con su gente. Porque no puede ser que la gente no entienda, no pueda discernir. Dice Isaías en el versículo 3 y 4 que hemos leído al comienzo, no tienen discernimiento, el buey y el asno son más inteligentes que los hijos de Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Hermanos, un predicador de sendas antiguas se para firme. La semana que pasó, el domingo anterior, terminó algo que se conoció en el mundo como el avivamiento de Ashbury. Ashbury es una ciudad en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Un hombre se paró hace 2 semanas, se paró en un culto de oración y se puso a hacer alabanzas y la gente empezó a alabar y no se querían ir de la reunión. Y pasaban las horas y la gente estaba allí. Otra gente por las redes empezó a enterar y empezó a venir gente y gente y gente. Y empezó a llegar gente de México y de Canadá. Y todos se venían ahí a Ashbury. Y todo el mundo estaba hablando de un gran avivamiento espiritual. Es un seminario enorme con edificios enormes de la denominación de los presbiterianos. Y ellos decían que exactamente 50 años atrás habían vivido un avivamiento espiritual, multitudes habían llegado. Empezamos a observar con detenimiento. Esta semana me dediqué a estudiar qué fue lo que pasó allí y qué había de cierto en ese avivamiento. No hemos encontrado gente salva. Encontré un pastor de México haciéndole el reportaje al hijo del hombre que comenzó con la alabanza en el culto. Ya me llamaba la atención su cabellera larga y su manera afeminada de hablar. Pero ahora, ayer mismo, encontré que algunos de los que lideraron las alabanzas se declaraban como homosexuales y llamaban al movimiento de LGTB y hablaban de la participación de ellos ahí. Y entonces ahora estamos empezando a descubrir que todo eso fue como algo programado, no había tal cosa como un avivamiento espiritual. La gente hacía filas por cuadras y cuadras y cuadras para entrar al salón donde estaba pasando todo eso. Se vio allí una persona endemoniada y todo eso, pero ahora la gente empezó a analizar y todo eso tenía mucho de hombre y no tenía nada de Dios. Eso terminó el domingo pasado.
Hermanos, nosotros no podemos dejarnos llevar por los cantos de sirena. Un predicador de sendas antiguas predica en contra del alcohol, predica en contra de la música corrompida, prostituida, canto de ramera, pero también el predicador de sendas antiguas predica contra la ropa, la vestimenta mundana. Isaías hablaba de eso. Observe un momento el capítulo 3, por favor. Isaías, el capítulo 3, verso 16. Isaías, el capítulo 3 y versículo 16. Mire cómo dice la palabra de Dios. Ya está, hermano, ahí, Isaías 3, verso 16. Dice, y asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Seón se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, y cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los promitos de olor y los zarcillos y los anillos y los joyeles de las narices y la ropa de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos de lino fino, y sigue la lista. Pero quiero que observe esto en el versículo 16. Habla de las hijas de Sión. Sión es Jerusalén. De las hijas de Jerusalén que se ensoberbecieron de andar con cuello erguido y ojos desvergonzados, y hacen sonar, dice ahí, andan danzando y haciendo son con los pies. Esto es lo que usted ve en las pasarelas, las modelos caminando ahí con una música y toda la gente mirándole ahí al costadito, sus vestimentas, y ellas lucen sus joyas y sus vestidos, sus modas. Muchas de ellas son totalmente transparentes, se les puede ver hasta el alma. Y ahí desfilan y con sus zapatos haciendo el ruido, y usted las mira y van mirando hacia adelante, tal como dice Isaías. Y no era un experto en moda, era un predicador de sendas antiguas. Mirando al frente, ahí van y cruzando las piernas, ¿no? Como van cruzando y haciendo sonar, como danzando, como si fueran en el aire. Y esa es la moda que llegó a las iglesias. Pues usted ya puede ver ahí en el YouTube varios videos de congregaciones donde las mujeres hacen desfiles. Los que supuestamente son las hermanas de la iglesia, y se ponen nombres de reinas y cosas así, y después de eso supuestamente hablan de Dios en esos sistemas de culto. Pero ya esto ya lo estamos viendo, estos desfiles, la mundanalidad en la casa de Dios, como un modo de atraer personas para ver las modas cristianas, y usan sus transparencias y sus escotes profundos y todo. Pero la Biblia también habla acerca de los hombres y su vestimenta. El hombre debe cuidarse en su manera de vestir, principalmente en la casa de Dios. Debemos ser cuidadosos en nuestra manera de vestir en la casa de Dios. Aquí no venimos a lucir ropas de moda ni lo que nos hemos comprado de alto valor. Venimos con vestimenta simple, pero venimos, hermanos, como cristianos, no como mundanos. Es algo que cada uno debe aprender, y debe aprender a ponerse sus límites. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que la mujer debe vestirse modestamente. Esa palabra modesta tiene que ver con una manera pura de vestirse. Hay mujeres a veces, hermanos, que piensan que con un escote profundo, una minifalda, van a conquistar varones. Pueden conquistar, pero no va a conquistar hombres muy duraderos. La forma de vestir da un mensaje, y la forma de vestir, si usted anda con escotes profundos y vestimentas cortas, minifalda, usted va a traer un picaflor, no va a traer un hombre verdadero. Va a traer de esa clase de gente que el mundo dice pájaro que comió, voló y no lo vuelve a ver más. Y los hombres tienen que ser cuidadosos a la manera de vestir. No tenemos aquí, hermanos, para andar con las camisas desprendidas y luciendo cuerpos, ni panza, ni nada. Tenemos que ser cuidadosos de estar en la casa de Dios. Cuando el hijo pródigo volvió del chiquero, ayer mencioné cómo a él se le puso un calzado nuevo. Mencioné que se le puso un anillo.
Pero también dice ahí en Lucas 15:22 que se les puso un vestido nuevo. Esa expresión que el Padre utilizó, un anillo nuevo, un calzado nuevo, un vestido nuevo, esa es la expresión de que tiene que haber una diferencia de cuando salimos del chiquero del pecado a cuando regresamos a la casa de Dios y al camino de Dios. El vestido nuevo es un mensaje que transmito de que ya dejé aquella vieja vida, ahora tengo un vestido nuevo, ya no me visto como un mundano, ya Dios me sacó del chiquero inmundo, ya perdonó mi pecado, ya me hizo una nueva criatura. Ahora no soy un mundano, soy un cristiano, y eso debo demostrarlo en mi manera de vestir. La Biblia habla tanto para hombres como para mujeres, y el predicador de sendas antiguas debe hablar de eso. La vestimenta es un tema que desapareció de las conferencias. No se habla en los campamentos cristianos, no se habla en los púlpitos cristianos, porque los predicadores no quieren tener conflicto con su gente, pero el predicador de sendas antiguas se para y predica lo que tiene que predicar. Predica contra el alcohol, predica contra la canción de ramera, predica contra la vestimenta mundana. Pero también el otro ingrediente que vemos en Isaías es que él predicó en contra de los pastores apóstatas. ¿Cuántos predicadores hay en los púlpitos hoy que se animan a hablar acerca de aquellos que están obrando mal en el camino del Señor? Observe cómo hablaba en el capítulo 56 de Isaías, versículo 10. Estoy hablando en esta mañana sobre el predicador de sendas antiguas. Estoy hablando de los ingredientes que tiene que tener en la predicación el mensaje. Isaías nos está hablando y nos está enseñando sobre esto. Capítulo 56, versículos 10 a 12. Aquí va a darle un capítulo para los pastores que no andan bien. Dice ahí la palabra, Isaías 56, versículo 10. Dice él, sus atalayas, es decir, los que tenían que ser los líderes espirituales, los que tenían que velar por la salud espiritual del rebaño. Esos son los atalayas. Y él dice, los atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y ahora mire, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vinos, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Los que decían esto eran pastores, líderes espirituales. Vengan, tomemos vino, y vendrá un día más excelente. Mire qué dice Isaías. ¿Cuál es el análisis que él hace de estos pastores? Lo primero que dice que son líderes ciegos. Es lo primero que dice. Eso quiere decir que son gente que está incapacitada para discernir entre el bien y el mal. Es el mismo Isaías que en capítulo 5, versos 20 y 21 dice, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ay de aquellos que a la luz llaman tiniebla y a la tiniebla luz. Ay de aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce. Eso también tiene que ver con los pastores. No tienen discernimiento, no saben entender entre el bien y el mal. Todo lo permite, todo lo toleran. Ellos nunca reprenden el pecado. Ellos quieren ser populares en la congregación. No quiere que nadie los mire de reojo. Quiere que siempre los estén aplaudiendo. Y por conseguir aplausos renuncian a dar el consejo de Dios a su gente. En otras palabras, permiten que el veneno les contamine en la doctrina. Pastores que no aman el oficio, pastores que aman el dinero, mientras le den dinero, que la gente haga lo que quiera. De esta clase de pastores tenemos como para ser dulce en este tiempo. Pero ahí está Isaías. Los pastores no se iban a salvar. Él los iba a señalar y les iba a marcar su falta. Le dice, estos líderes, estos atalayas son todos ciegos. Y ahora le dice, son perros mudos. En otras palabras, le está diciendo, esta clase de pastores no sirven ni para ladrar. Son gente inútil. Son allí como zánganos, son gente que están como la sanguijuela para aprovecharse de su gente, de su pueblo, de sacarle el dinero.
Isaías dice, esos son perros mudos, nunca advierten, nunca alertan sobre el peligro que les rodea. Hace muchos años, unos cuantos años, escuché un predicador amigo contar una historia. Allá entre México y los Estados Unidos, él fue a la cárcel a predicar. Y a uno de los que estaba en la cárcel le preguntó el pastor por qué él estaba allí, si tenía para mucho tiempo, y él dijo, estoy aquí por homicidio. ¿Quién fue tu víctima? Y él dice, fue un hombre mayor, un hombre viejo. Yo sabía que en su casa, dijo el homicida, había mucho dinero esa noche. Y fui. Y cuando me acerqué a esa casa para entrar, un perro salió y comenzó a ladrar y a ladrar y a ladrar. El hombre salió con una escopeta. Y cuando yo vi eso, me escondí en la sombra. Después de un rato, quiero meterme en la casa y otra vez el perro ladraba y ladraba y ladraba. El hombre volvió a salir con su escopeta y yo me escondí en la sombra. La tercera vez que quise entrar, el perro volvió a ladrar. El hombre salió con su escopeta y enfurecido mató al perro. Entré, dice el ladrón, en esa casa. Me apoderé del dinero y maté a ese hombre viejo. Y ahora estoy aquí en la cárcel. Esa historia, ¿qué es lo que dice? Que si el perro hubiese seguido ladrando, nunca hubiese entrado la muerte en esa casa. Y si nosotros tenemos predicadores, pastores que son como perros mudos, que no ladran, que no le advierten a su gente el peligro que les acecha, serán víctimas, serán víctimas. Sus almas padecerán de una muerte espiritual. Eso será lo primero. Y aquí está, él dice que esos pastores, esos atalayas son ciegos, dice son perros mudos y luego dice perros soñolientos. Ahí está el perro echado, durmiendo todo el tiempo, no ladra a nadie, no inquieta a nadie. Está hablando de la pereza, de pastores perezosos, de predicadores que no se ocupan de su rebaño y por eso la iglesia se enferma doctrinalmente, la iglesia se contamina, las iglesias se destruyen. Ayer después va a haber hermano Omar y hermano Alex, les envié anoche un mail, un pastor. Recibió esta semana, el pastor de Estados Unidos recibió mi libro, No permitas que tu iglesia se desangre hasta morir. Y él escribió así, dice, gracias por el libro, lo leí todo, dice. Yo le mandé el correo a los hermanos anoche. Dice, lo leí todo y así es, y hay iglesias que se están cerrando y él cuenta ahí cosas, agradeciendo por lo que yo escribí. Y eso se debe, hermano, a lo que sufren las iglesias por tener estas clases de pastores que son ciegos, no saben discernir, son perros mudos, no sirven para ladrar, son perros soñolientos, es decir, que son gente perezosa, solamente se preocupan de su bienestar, pero no del bienestar del rebaño que Dios les confió. Dice ahí que son comilones, dice ahí también que son insaciables. Y usted ve todos esos predicadores modernos buscando sus autos de alta gama, buscando sus computadoras, sus celulares más modernos. Esa es su preocupación, no las almas. Y muchos de ellos están aumentando en su economía y cuando aumentan sus egresos económicos se cae su pasión y su dedicación por las almas. Eso es lo vergonzoso que estamos viendo en la clase pastoral en nuestro tiempo. Isaías, el predicador de sendas antiguas, le señaló a los pastores y por último no se cayó y le dijo, ustedes son borrachos. Y le dicen a la gente, tomemos un traguito aquí, hermano, invíteme ahí a un asadito, invíteme allí a un pique a lo macho y después lo bajamos con una cervecita para apagar un poquito el picante. Y ahí andan los pastores con sus gentes, rendidos al alcohol y abriéndole las puertas para que sus hermanos caigan en ese vicio. Isaías, el predicador de sendas antiguas, le dice, estos son borrachos, que le hacen una promesa falsa a su gente. Le dice, tomen, tranquilo, no se preocupen, háganlo con responsabilidad. Y termina diciendo el versículo, el día de mañana será más excelente. Qué clase de perversos que son esos pastores, ¿no? Pero ahí está Isaías para hablarnos. En contra del alcohol, en contra de la música derramera, en contra de la vestimenta mundana, en contra de los pastores apóstatas, pero también Isaías iba a tener varios párrafos para hablar acerca del infierno. Porque un ingrediente que debe estar en la predicación de un predicador de sendas antiguas es el tema del infierno. La gente le dice, no hable de eso porque la gente se asusta.
No hable de eso porque es un tema incómodo. No hable de eso porque no es un tema que convoca, pero el predicador de sendas antiguas debe hablar acerca del infierno porque Dios habla de ese tema y Dios lo habla con preocupación a ese tema. Mire cómo lo expresaba Isaías capítulo 5. Un punto más después y ya terminamos, hermano. Primero Isaías el capítulo 5, verso 14. Isaías el capítulo 5 y el versículo 14. Si ya lo encontró, hermanos, dice así la palabra de Dios. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Ahí él usa la palabra Seol. Ya hemos explicado muchas veces la palabra hebrea para referirse a infierno. Y dice aquí el predicador de sendas antiguas que el Seol ensanchó su interior y ensanchó su boca. Y nos preguntamos nosotros por qué sucede eso, por qué el infierno agranda su boca, porque cada día tiene más actividad, cada día está devorando más almas. Hablando acerca del Seol, dice Proverbios 27:20, dice el Abadón y el Seol nunca se sacian. Eso es todo lo que dice el texto. El Abadón y el Seol nunca se sacian. Es decir, que el infierno es insaciable. Día tras día se está devorando y devorando y devorando almas. Gente por la cual Jesús murió en la cruz. Y esa gente, muchos están llegando al infierno porque no hay predicadores que hablen acerca de ese tema. No hay predicadores que anuncien que ese es un lugar de tormento que Dios había creado para el diablo y sus ángeles. Y ahora la fila se hizo larga porque el diablo y sus demonios tienen muchos seguidores, muchísimos seguidores. Lo vemos en muchos de los músicos modernos con sus símbolos satánicos y todo eso. Solo lo menciono, no voy a entrar en eso. Pero la gente termina sumergido en el fuego y el azufre, en el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, decía Jesús. Un predicador de sendas antiguas, aunque parezca impropio, aunque parezca anticuado, aunque no suene popular, debe hablar acerca del infierno en sus predicaciones, porque la Biblia habla acerca de eso. En síntesis, mis hermanos, aquí está Isaías, se los presento a uno de los predicadores de sendas antiguas, hablando abiertamente en contra del alcohol, hablando sobre la vestimenta mundana, hablando sobre el peligro de la música y el canto de ramera. Él está hablando en contra de los pastores que dejaron el camino de la verdad. Él habla del infierno. Pero por último, para terminar, un predicador de sendas antiguas debe hablar acerca del Dios que es misericordia y es amplio en perdonar. Porque Isaías también se ocupó de eso. Capítulo 55, versículo 7, y ahí vamos a terminar. Isaías el capítulo 55, versículo 7. Mire cómo dice allí la palabra del Señor. Él habla sobre un Dios que es misericordioso y es amplio en perdonar. Isaías 55, versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La palabra misericordia, hermanos, esa palabra habla de compadecerse de las miserias ajenas. Y hoy vemos mucha gente sumergida en las miserias del pecado, atrapadas en las garras del pecado. Ellos tienen que saber que hay un Dios que es misericordioso. La palabra misericordia y compasión que están conectadas. La palabra compasión habla de un amor que sale de las entrañas. Y entonces Dios ama desde lo más profundo de su ser al pecador y lo anda buscando y le anda diciendo que Él es amplio en perdonar. El pecador persiste en su pecado. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, habla de Jesús como la luz del mundo. Y dice en el verso 19 que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas.
El hombre está aferrado al pecado, el hombre está atrapado en el pecado. Jesús murió en la cruz, ellos no están enterados, ellos viven de espalda a Dios y ellos tienen que saber que hay un Dios que es amor, que hay un Dios que es misericordia y es amplio en perdonar. ¿Cómo lo sabrán? Cuando hombres y mujeres se levanten y se comporten como predicadores de sendas antiguas. No es hablarle a la gente y decir, vení a la iglesia que hay un lindo ambiente, hay una música tan agradable, los hermanos son tan cordiales, comemos unas comidas exquisitas, cuando llega el invierno el café es maravilloso, la sopa de maní es encantadora y todo eso puede ser cierto, pero traemos a la gente para que conozcan el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por ello y Cristo quiere perdonar su pecado y dar salvación eterna. Hay que ser claro, lo era el predicador de sendas antiguas. Ayer hablamos un poquito, o el jueves hablamos acerca del samaritano, que levantó a aquel que estaba caído, aquel que estaba hundido en el pecado. Ahí el samaritano vino, se acercó, vendó sus heridas y le llevó a un lugar seguro que era el mesón. Pues nosotros tenemos que hacer ese trabajo de samaritano, andar levantando a aquella gente que está estropeada, destrozada por el pecado, y traerlos a la casa del Señor y que puedan creer en Jesús como el Salvador. Tenemos mucho trabajo. Eso es lo que hace un predicador de sendas antiguas, predicar el mensaje del Evangelio. Ellos tienen que saber que hay un Dios que es misericordioso y que es amplio en perdonar. Voy a pedir, hermano Ramiro, que venga aquí adelante y pueda estar guiándonos en una alabanza, y vamos a estar preparando nuestros corazones, porque hoy vamos a estar recordando también en la parte final la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a celebrar la cena, la cual Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Ahí viene ahora hermano Ramiro. Amén, pastor.